Bueno, vamos a empezar. El ladrillo. Está por todas partes, ¿verdad? En los edificios que vemos cada día y lleva ahí miles y miles de años. Pero a ver, ¿quién se para a pensar en el increíble viaje que hace cada uno? O sea, desde que no es más que simple barro hasta que se convierte en esa pieza cerámica que todos conocemos. Pues de eso vamos a hablar. Y es que esta imagen lo dice todo, la verdad. No es solo un producto industrial, ¿qué va? Estamos hablando de una pieza que es literalmente fundamental en la historia de la humanidad. Es un testimonio de cómo hemos sido capaces de coger algo tan básico como la tierra y transformarlo en refugio y a veces incluso en arte. Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace? Y es lo que vamos a desgranar ahora mismo. Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar desde la cantera, desde la extracción de la materia prima, hasta el mismísimo rugido de los hornos. Así que atentos, porque el proceso es, de verdad, fascinante. Vale, pues todo, absolutamente todo, empieza aquí, con la arcilla. Uno de los materiales más abundantes que tenemos en el planeta. Se podría decir que es el alma del ladrillo, pero ojo, no todas las arcillas son iguales, ni mucho menos. A ver, aquí vemos los tres tipos principales, y de dónde vienen es súper importante. Por un lado están las arcillas superficiales, que son las que se usan para la mayoría de los ladrillos que vemos por ahí. Luego, los esquistos. Estos son arcillas que han estado bajo una presión brutal, y por eso dan ladrillos muy densos. Y finalmente las arcillas refractarias. Estas se extraen de zonas muy profundas y son clave para ladrillos que tienen que aguantar temperaturas de locos, como los de los hornos industriales. Ahora, aunque sean distintas, químicamente todas tienen una base común, sílice y alumina. Y entonces, ¿de dónde sale el color? Pues la magia está en los óxidos metálicos, sobre todo los de hierro. Funcionan como pigmentos naturales que, después de pasar por el horno, le dan al ladrillo su color característico. Y aquí entramos en la fase que podríamos llamar de fuerza bruta. Maquinaria pesada que se mete en la tierra, saca la arcilla, la carga, la lleva a la planta y allí unas trituradoras enormes la machacan hasta dejarla en trocitos mucho más pequeños. Es, digamos, el primer paso para domar esa materia prima y dejarla lista para lo que viene después. Bien, ya tenemos la arcilla preparada. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca darle esa forma rectangular tan icónica, la que todos tenemos en la cabeza. Pero como vamos a ver enseguida, resulta que hay más de una forma de conseguirlo. Aquí están los tres métodos principales, y la clave, la diferencia fundamental entre ellos, es simplemente la cantidad de agua que lleva la mezcla. Fijaos, el método de lodo rígido es, por así decirlo, el caballo de batalla de la industria, el más común. Luego está el de lodo blando, que lleva más agua, y es perfecto si se busca un acabado más artesanal, con un toque rústico. Y por último, el prensado en seco, que casi no lleva agua y se usa para conseguir ladrillos con unos bordes súper nítidos y definidos. Al final, cada método deja como una firma, una huella única en el ladrillo. Y para que nos hagamos una idea de cuál es el método rey, ahí está esa cifra, un 90%. El 90% de los ladrillos que se fabrican en Estados Unidos, por poner un ejemplo, salen del método de extrusión de lodo rígido. Es, vamos, con una diferencia abismal, el proceso más eficiente y el más extendido en la industria moderna. Entonces, vamos a ver un poco más a fondo cómo funciona este proceso de extrusión. Primero, la arcilla se mezcla con agua en un molino gigante hasta que tiene la consistencia perfecta, esa platicidad ideal. Y ahora viene un paso que es vital. La mezcla pasa por una cámara de vacío que le saca hasta la última burbuja de aire. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues muy sencillo. Las burbujas de aire son puntos débiles. Un ladrillo sin aire es un ladrillo muchísimo más fuerte y resistente. Y ya, una vez desaireada, la masa sale como una columna continua, densa y homogénea, lista para que unas cuchillas la corten con una precisión milimétrica. Y ahora llegamos al momento de la verdad, a la prueba de fuego, nunca mejor dicho. Aquí es donde ocurre la auténtica magia, la transformación final. Es el momento en que esa pieza de arcilla, todavía frágil, se va a convertir en la pieza cerámica súper duradera que conocemos. Vamos a ver cómo sucede. Pero ojo, antes de enfrentarse al calor extremo hay un paso intermedio que es fundamental, el secado. A los ladrillos recién moldeados, que se llaman ladrillos verdes, hay que quitarles la mayor parte de la humedad. Pasan entre 24 y 48 horas en secaderos para evitar que luego se agrieten durante la cocción. Es un paso clave. Y por cierto, un detalle muy interesante es que muchas veces se aprovecha el calor residual de los propios hornos para alimentar estos secaderos, así se maximiza la eficiencia energética.
Bien, la cocción. Esto no es simplemente meter los ladrillos en un horno y ya está. Es como una sinfonía de calor perfectamente controlada, que puede llegar a durar hasta 40 horas. Y tiene varias etapas. Primero, el secado final, que saca el último poquito de agua que quedaba por ahí. Luego, sube la temperatura para la deshidratación. Aquí el calor es tan intenso que arranca el agua que está unida químicamente a las moléculas de la arcilla. Después, la oxidación. El horno se inunda de oxígeno para quemar cualquier resto de carbono o azufre. Es como una limpieza a fondo desde el interior del ladrillo. Y entonces llega el momento cumbre, la vitrificación. Aquí las temperaturas se disparan, rozando los 1300 grados Celsius. Las partículas de arcilla se ablandan y empiezan a fusionarse entre sí, creando esa estructura cerámica súper sólida. Y para terminar, a veces se hace el flashing. ¿Qué es esto? Pues es un truco en el que se reduce el oxígeno para jugar con la química del color y conseguir tonos diferentes. Cada una de estas etapas es un paso medido al milímetro para forjar esa resistencia casi eterna del ladrillo. Y esta imagen nos da una idea perfecta de la escala de todo esto. Estamos hablando de enormes hornos túnel. Los ladrillos van apilados en estas vagonetas y emprenden un viaje lento, muy lento, a través del túnel. Y lo genial de este sistema es que es un proceso continuo. Cada zona del túnel tiene una temperatura distinta, perfectamente controlada, para que los ladrillos pasen por cada una de las fases de cocción en el momento justo y de la forma correcta. Y tenemos que detenernos un segundo en este concepto, la vitrificación. Porque si hay un momento que de verdad define al ladrillo, es este. Es ese punto crítico de calor en el que las partículas de arcilla se ablandan y se fusionan unas con otras, pero sin llegar a derretirse por completo. Y al hacerlo, crean una masa sólida, dura, casi sin poros. Es literalmente la alquimia que convierte el barro en una especie de roca artificial. Perfecto. Hasta ahora hemos visto todo el proceso, el cómo se hace. Pero ahora vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo cada una de esas etapas que hemos descrito influye directamente en el aspecto, en el color, en la textura, en todo lo que define al ladrillo que luego vemos en una fachada. A ver, una cosa muy importante. El color de un ladrillo no es pintura, no se le añade por fuera. El color se crea, se forja, dentro del horno. Y la clave de todo está en el oxígeno. Si durante la cocción hay mucho oxígeno, el hierro que contiene la arcilla reacciona y nos da los clásicos tonos rojos y anaranjados. Pero, y aquí viene lo interesante, si al final del proceso se reduce la cantidad de oxígeno, lo que se conoce como flashing, la química cambia y aparecen colores totalmente distintos. Tonos más oscuros, púrpuras, marrones. Es fascinante. ¿Y qué pasa con la textura? Pues algo parecido. Tampoco es algo que se haga al final, sino que se aplica justo en el momento de la extrusión. Imaginaos la columna de arcilla saliendo de la máquina. Pues justo en ese momento se le pueden pasar rodillos con dibujos, cepillos metálicos, cuchillas, cualquier cosa que pueda rayar, raspar o imprimir un patrón en la superficie. Allí es como se consigue esa infinidad de acabados que vemos, desde los más lisos a los más rugosos. Y esta doble imagen me parece que resume a la perfección la industria moderna del ladrillo. Es una mezcla de contrastes. Por un lado vemos la fuerza bruta, el poderío de la extrusión sacando toneladas y toneladas de arcilla sin parar. Y por el otro, la delicadeza casi quirúrgica de los brazos robóticos que cogen los ladrillos ya terminados y los apilan y empaquetan con una precisión increíble, sin hacerles ni un rasguño. Potencia y precisión, todo en uno. Claro, se podría pensar que una industria tan antigua, con miles de años de historia, podría estar anclada en el pasado, pues nada más lejos de la realidad. Hoy en día tiene la vista muy puesta en el futuro, y sobre todo en algo que nos preocupa a todos, el impacto medioambiental. Y es que la industria del ladrillo actual ha metido a la sostenibilidad en el corazón de sus operaciones. Fijaos en las medidas. Las fábricas se construyen al lado de las canteras para reducir el transporte al mínimo. Prácticamente no se tira nada. Cualquier resta o ladrillo roto vuelve al principio del proceso. Las canteras, una vez agotadas, se recuperan y se convierten en terrenos agrícolas o humedales. E incluso se están usando combustibles alternativos, como el metano que sale de los vertederos, para alimentar los hornos. Todo suma para reducir la huella de carbono. Y un ejemplo clarísimo de este compromiso es la gestión del agua. El agua es esencial en el proceso, pero eso no significa que haya que derrocharla. Muchas fábricas modernas tienen sistemas de circuito cerrado. ¿Qué significa esto? Que recogen el agua que usan, la limpian, la filtran y la vuelven a meter en el sistema una y otra vez. Esto reduce drásticamente la necesidad de usar agua potable, lo cual es una noticia fantástica. Y esta frase de la Asociación de la Industria del Ladrillo lo resume todo. La filosofía ya no es solo cumplir la ley o la normativa de turno, se trata de asumir una responsabilidad real, un papel activo en la protección del planeta. Es una visión a largo plazo, pensando en las generaciones que vendrán.
Así que aquí termina nuestro viaje, y la pregunta final queda en el aire para que pensemos en ella. La próxima vez que veamos una pared de ladrillo, ¿qué veremos? ¿Simplemente un material de construcción? ¿O veremos lo que realmente es? Una pieza de cerámica increíblemente sofisticada, diseñada con precisión y forjada en el fuego. Porque detrás de cada uno de esos pequeños rectángulos hay una historia enorme de ingenio, de ciencia y de una búsqueda incansable de la durabilidad.